Eh, Cualquier cosa me hacen consulta pertinente. Bueno, lo que les comentaba es que en términos generales hay muchas formas de interpretar un COSI. En general, hay, como vimos anteriormente, la idea básica es buscar las correlaciones que están fuera de la diagonal, entendiendo que en la diagonal nosotros tenemos una copia del espectro original y se me devolvió. Y ahora estamos. Eh, Creo que si lo hago con anotación me va a generar menos problemas el mouse. Bueno, les contaba entonces, partiendo de nuevo, que esencialmente la idea del COSI es establecer las correlaciones que están fuera de la diagonal y que de alguna manera estas correlaciones que se observan representan aquellos núcleos que están acoplados esencialmente a tres enlaces. Puede haber, como en algunos casos particulares, el ejemplo que tenemos nosotros acá, en el caso superior, que son dos protones unidos a un único carbón, es un doble enlace, por lo tanto se produce la isomería cis-trans. En general, estos suelen o pueden ser habitualmente diferentes. Este es un ejemplo clásico de un acoplamiento protón-protón a dos enlaces, que son bastante más escasos, pero en general todos los otros acoplamientos son como, como el protón que aparece acá, el 635, que está obviamente acoplado con el de 526, por lo tanto este es el acoplamiento clásico que nosotros tenemos, un acoplamiento a eh, tres enlaces. En el siguiente, esto es un espectro clásico. eh, Recordar, ¿cierto?, que lo que nosotros estamos observando siempre, en cualquiera de los experimentos cósicos, siempre es la misma acoplamiento o correlación para enlazamiento a tres enlaces y que en general, ¿cierto?, el experimento que nosotros tenemos, el que estamos evaluando, es el que aparece aquí que yo acabo de encerrar en este ejemplo, con son dos pulsos de 90, un T1 tiempo interpulso, ¿cierto? Y la recuperación de la FID, y por cierto, la determinación de la radiofrecuencia correspondiente al núcleo que estoy mirando. Normalmente los COSI, que son los experimentos clásicos, se utilizan esencialmente en protones. Puede usarse COSI con algunos otros núcleos cuando existe más de uno, eventualmente COSI fósforo, COSI flúor, pero en general, ¿cierto? Es un experimento aplicado a protones. Nosotros lo vamos a ver de todos modos solamente aplicado a protones. En resumen, ¿qué tenemos? Lo que tenemos, ¿cierto?, es un diagrama que nos muestra lo que yo he venido comentando, ¿cierto?, en todas las últimas clases, una serie de procesos que son habituales, ¿cierto?, donde normalmente uno define la preparación, que en realidad tiene que ver con esencialmente los pulsos que nosotros tenemos, que es un pulso de excitación que involucra el núcleo seleccionado, un tiempo de evolución donde se producen los procesos de transferencia de energía o acoplamiento, un siguiente pulso, que normalmente es como el pulso final, que se define en términos generales como mezcla, que es el pulso que me entrega seleccionada la información que he codificado a partir de la preparación y la evolución T1, y obviamente lo que tengo como adquisición es la FID, y normalmente en un experimento 2D lo que se hace son eventualmente graficar T1 y T2, que son los T chicas que corresponden a aquellos que se van a procesar con una transformada de Fourier. En el proceso de mezcla, básicamente lo que yo recupero para observar son la transferencia de energía entre los espines que están acoplados. En general, lo que nosotros estamos viendo en el experimento que acabamos de mostrar es lo que se conoce como un acoplamiento escalar, que ya lo habíamos comentado, que esencialmente es un acoplamiento básicamente para el COSI a tres enlaces. Lo que vamos a observar a continuación es otro proceso que se conoce como
acoplamiento dipolar. Este acoplamiento dipolar involucra a núcleos que están cercanos en el espacio, como HA y HZ, pero que no están cercas desde el punto de vista de los enlazamientos, es decir, pueden estar a más de 3 enlaces. ¿Qué hace que estos dos núcleos puedan observarse? Bueno, esencialmente lo que hace que puedan observarse es que estén cercas en el espacio. ¿Cuán cerca? Bueno, la mayoría de las mediciones que se logran hacer lo hacen cuando el núcleo HA y HZ, recuerden que el concepto HA y Z son dos núcleos que están lejanos eh, dentro de la molécula, comparado con H y HB, que se usan como nomenclatura para indicar los núcleos que están cercanos. Cuando estos están a menos de 6 antros, lo que se produce entonces es un proceso de transferencia de energía, o lo que se conoce como un acoplamiento dipolar. ¿En qué consiste este acoplamiento dipolar? Básicamente consiste en que los núcleos, si se acercan, se van a perturbar mutuamente. Hay muchas formas de interpretar esto. Uno de los ejemplos más clásicos es que si HA y HZ se encuentran cercanos, se produce una atracción y en algún momento una suerte de interacción dipolar, que en la práctica, desde el punto de vista mecánico cuántico, podría ser como equivalente a la existencia de un orbital molecular que permite de alguna manera la transferencia de energía. Por lo tanto, es cierto, como esto no es un enlace formal, no existe, lo que tengo acá no es una transferencia, como en el caso del acoplamiento escalar, que la energía se transfiere a través de los electrones, sino acá debería ser a propósito de una interacción a través del espacio que permite la transferencia de energía. Como dato adicional, este proceso, por cierto, es mucho menos probable que este otro, lo que significa, desde el punto de vista RMN, que es menos intenso. ¿Cómo se consigue observar esto? Por un experimento que se conoce como experimento NOES, que como lo dice el nombre, esto tiene que ver con el efecto nuclear y esencialmente con una posibilidad de que dos núcleos que están cercanos interaccionen entre ellos. El modelo más simple dice que se produce una interacción por efecto dipolar. Este experimento, que se conoce como NOESI, suele ser muy utilizado por la gente que trabaja con proteínas. ¿Por qué razón? Porque lo que permite observar acá son interacciones cercanas entre núcleos, y eso habitualmente ocurre cuando se producen puentes de hidrógeno o estructuras como las proteínas, que son aglomeradas sobre sí mismas, y por lo tanto eso hace que en la estructuración 3D, digamos, de la proteína, obviamente hay muchos núcleos que queden cercanos a menos de 6 antros, 5, 4, y eso se van a observar. Lo que permite entonces que la gente que trabaja con proteínas a través de RMN tenga la capacidad de observar todas estas interacciones, generar mapas de interacciones, y con estos mapas de interacciones lo que definitivamente obtiene es una estructura, digamos, 3D de la proteína, que obviamente es la técnica más habitual, dado que la otra para conocer la estructura de una proteína es la estructura cristalina. Pero como esa ocurre en una proteína cristalizada, lo que no es tan fácil, y segundo, porque el proceso cristalizado en sólido no tiene que ver con lo que está ocurriendo en solución. Por lo tanto, cierto, estas técnicas no es si son técnicas que están puestas, se han puesto muy a punto. Hay modelos, programas computacionales que permiten hacer el análisis de esta información de Novel. Nosotros lo usamos de manera simple en química, y en general nos permite establecer alguna conformación de la molécula, que es cuando la molécula se torsiona. Por ejemplo, imaginemos por ejemplo, una molécula que yo tengo congelada. El clásico ejemplo que solemos dar es este, por ejemplo. Voy a poner algo que tenga un oxígeno por acá para restringir, y voy a poner, por ejemplo, un CH3 por acá. ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, lo que tenemos habitualmente son dos protones que se ubican más o menos en esta posición, y este protón que está acá está a una distancia bastante corta de los CH3. ¿Cierto? Y esto nos permite identificar por NOE un acoplamiento que es prioritario entre estos protones en defecto del protón que se encuentra ecuatorial, de tal manera que de alguna manera se puede hacer
la estructura, digamos, tridimensional o espacial de cuál sería la molécula en cuestión. Vamos con detalle, ¿cierto?, cómo se consigue este experimento. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista del RMN? La diferencia desde el punto de vista del RMN es que genero un pulso adicional en relación al COSI. Recuerden que el COSI básicamente eran dos pulsos de 90 y inmediatamente la adquisición. ¿Qué estamos incluyendo nuevo? Por ejemplo, como elemento nuevo estamos incluyendo todo un proceso que sería, por ejemplo, este pulso de 90 y este tiempo de espera. Si ustedes comparan con el COSI, que era dos pulsos de 90, un T1 y un T2, teníamos inmediatamente la adquisición. Para generar el NOESI necesito incluir este bloque, que es un pulso de 90 y un tiempo de mezcla, que en general en la mayoría de los experimentos que aparecen en los libros, más bien aparece definido como un tau. ¿Por qué? Porque en RMN suelen discriminarse tres tipos de tiempos. Los tiempos con T mayúscula, que son T1 y T2, recuerden ustedes que lo habíamos comentado, que son los tiempos de relajación. Los T chicos, acá también T1 y T2, son aquellos tiempos que se procesan por transformada de Fourier. Si hay solo un T1 es monodimensional, si tengo T1 y T2 es un experimento 2D como el COSI, que ya habíamos estado mirando con las correlaciones pertinentes. Y el siguiente que aparece corresponde a un town. El town básicamente es un tiempo que, eh, que es un tiempo entre pulsos que tiene la finalidad de generar la mezcla de aquellos spins de interés y filtrar aquellos que no son de interés. En particular, ¿qué es lo que se espera con este town? Que ocurran procesos de acoplamiento y especialmente que los procesos de acoplamiento que van a ocurrir en este experimento, que es el NOESI, tengan que ver con los acoplamientos a través del espacio, los acoplamientos dipolares. ¿Qué vemos entonces? Vemos un experimento similar al COSI. ¿Por qué similar? Porque si yo lo observo, lo que voy a encontrar obviamente son dos ejes en un plano, que es la forma de presentar los experimentos 2D, con dos frecuencias, que son F1 y F2, que corresponden F1 a T1 y F2 a T2. Por lo tanto, ¿cierto? Acá tengo la FID clásica y acá los diferentes experimentos que he realizado. Cuando hago la transformada Fourier, se ve un espectro con una diagonal igual que el COSI y correlaciones fuera de la diagonal. ¿Qué hace entonces este proceso? El proceso que aparece acá como el tau, lo que está haciendo en el fondo es haciendo una selección para observar estos procesos. Por ejemplo, si nosotros observamos, en teoría HA y HB, que se encuentran unidos al mismo carbono, van a tener naturalmente una correlación entre ellas, que va a ser prioritariamente a través de los enlaces. Por lo tanto, es un acoplamiento escalar. Por lo tanto, si yo tengo HA con HB, estos valores que están acá los voy a encontrar de todas maneras en un COSI. Y, por cierto, si el experimento está para el NOE, también estas mismas correlaciones las voy a también encontrar por NOE porque están, obviamente, cercanos en el espacio. Entonces, de partida, independiente de que pueda observarlo por COS y por NOE, estas interacciones no son de interés. ¿Por qué no son de interés? No porque no ocurran o porque sean, digamos, sean algún artefacto, no, son correlaciones reales. Pero lo que no me interesa es porque estas correlaciones yo ya las he observado por COSI. Entonces, en los experimentos NOESI, lo que uno busca son aquellas correlaciones excepcionales que están fuera de las esperadas por acoplamiento escalar. ¿Cuáles son los acoplamientos dipolar? Bueno, en esta molécula, el ejemplo que se plantea es que HA y HB están unidos a un, discúlpenme, están unidos a un carbono y ese carbono está unido a un resto de moléculas que aparece acá como un círculo y
A través de, entre comillas, varios enlaces, nosotros nos encontramos con HC. HC es un núcleo, ¿cierto?, que la única posibilidad de acoplarse con HA y HB es a través de acoplamiento dipolares o a través del espacio o por efecto no X, efecto nuclear Overhouse. Por lo tanto, ¿cierto? Las correlaciones HC con HA y HB que yo observo son las de interés. Por lo tanto, por ejemplo, si busco HA con HC, esta correlación, que es la misma que aparece acá arriba, son las correlaciones de interés. Por lo tanto, ¿cierto? Esta correlación que tengo acá es una correlación que me indica NOE. La otra debería ser HC con HB. Bueno, ¿tengo HC con HB? Sí, acá tengo algo, que es la misma que tengo acá, ¿cierto? Perdón, disculpen. No era eso. La correlación que corresponde es esta que está acá. Por lo tanto, estas dos correlaciones, tanto si las miro por sobre o por debajo de la diagonal, son las correcciones NOE de interés. Además de eso, ¿qué uno puede observar? Aunque en general un experimento NOE, la intensidad es bastante relativa. ¿A qué apunta la intensidad que nosotros tenemos en NOE? Bueno, una de las aproximaciones es decir que si la intensidad es fuerte, significa que de alguna manera en el tiempo HC, digámoslo de una manera simple, vive más tiempo cerca de HA que HB. Pero como acá hay libre rotación o una rotación semi-restringida, podríamos decir entonces que HC y HA se observan más fácilmente porque están más cercanos. Posiblemente HC también observe HB porque la molécula puede no ser plana y esté levemente inclinada, pero de todas maneras se están observando las dos correlaciones y según el espectro hay una que es más intensa, por lo tanto la intensidad está asociada con la probabilidad de que la correlación ocurra. ¿Alguna duda hasta acá? Ujú. Continuamos entonces. Profe, ¿podría repetir la última partecita? Es Perfecto, esa. Sí, por favor. ya. Bueno, mira, voy a eliminar esto que está acá para hacer algo un poco más limpio en la última parte, que en el fondo tiene que ver con la interpretación. Esas líneas no las puedo borrar porque me quedaron de antes. Bueno, básicamente es cierto, la idea para lo primero es que vamos a tratar de entender qué es lo que está haciendo un NOE. Bueno, el ejemplo particular lo tenemos nosotros acá en esta molécula, ¿cierto? Donde esto es obviamente un resto de un fragmento molecular y HB y HA están unidos a un carbono. Entonces, lo que yo comenté en términos generales, que acá se pueden dar dos tipos de interacciones entre HA y HB. Una, que es la que nosotros vemos por COSI, que es el acoplamiento escalar o a través de los enlaces, y eventualmente una a través del espacio. Cuando yo veo COSI, normalmente la correlación no se observa porque es mucho menos intensa, pero cuando veo NOE, que es el experimento actual que está diseñado con este experimento, de todas maneras yo voy a tener una superposición de información NOE y COSI. En teoría, este experimento con tres pulsos lo que hace es seleccionar las correlaciones NOE y eliminar las correlaciones COSI, pero siempre van a quedar. De cualquier manera, independiente de esto que puedo observar acá, esto que son estas correlaciones entre H y HB, para efecto de una interpretación del no tienen importancia. ¿Por qué? Porque yo ya la he observado en COSI. No es que no ocurran, o sea, van a ocurrir, y no es que uno diga no corresponden, sí corresponden al experimento, pero no son de interés. Las que se buscan en NOE, que eso es lo crucial, lo que yo necesito es aquellas correlaciones entre núcleos que yo sé que están a más de tres enlaces y por lo tanto la única probabilidad de generar una correlación es a través del efecto NOE. Entonces, cuando yo miro en el espectro, lo que yo voy a buscar son aquellas correlaciones donde dos núcleos que están lejanos sí muestren que están acoplándose dipolarmente. Y estas son HC con HA, que lo veo acá, y HC con HB.
Lo que yo dije al final es que, no siendo una razón de discriminación importante, uno, si observa estas correlaciones, puede presumir que la correlación más intensa, que HC con HA, de algún modo me indica que HC, entre comillas, vive más tiempo cerca de HA o está siempre más cerca de HA que HC de HB. Eso es una presunción que se puede hacer, que en realidad, digamos, no se utiliza habitualmente como un dato de decisión, pero que de alguna manera apunta a lo que uno busca. Junto con eso, el Ya, último ya. comentario y el más importante es que como la correlación que yo estoy observando es por un acoplamiento dipolar, si ese proceso, efecto nuclear Overhauser, que implica la polarización de los núcleos o la formación, digamos, de alguna interacción a través de un pseudo orbital, no ocurre, yo no observo Noé. ¿Qué quiero decir con esto? Que núcleos HC con HA podrían estar muy cerca, a menos de 5 Angstrom, y podrían nunca presentar Noé. Por lo tanto, lo crucial para todo efecto es que Noé solo es una información positiva. Esto significa que si yo observo Noé, digo inequívocamente que HC se está mirando o está muy cerca de HA por la forma en que se ordena la molécula o por la estructura 3D. Pero si HC y HA no muestran Noé, yo no puedo presumir que están lejos. No sé si se entiende la idea. Solo Ujú. información Sí, positiva. Entonces, eso ya. siempre, o sea, si ustedes leen, yo lo he leído, por eso les comento, que han habido trabajos que dicen, no observamos Noé, por lo tanto presumimos que la posición de estos núcleos es anti. Significa que no se observan. Eso es incorrecto. Lo correcto es solamente una información positiva. ¿Ok? Ya, sí, ya se entendió, profe. Gracias. Ahora, bueno, lo que está acá para que lo tengan es también un detalle con las lecturas que están en la clase, siendo donde se muestra una descripción más detallada de lo que yo le he comentado, T1, T2, los fenómenos que hace cada uno de los experimentos, ¿cierto? Eh, los pulsos, los T1, los tiempos de mezcla están definidos en esta gráfica y un poco lo que uno tiene que recordar. Así que se los dejo ahí para que lo miren con detalle. Ahí está mejor, por ejemplo, indicado la nomenclatura correcta. Aquí aparece como town, que es lo correcto. Ujú. Eh, algunos ejemplos y algunos comentarios adicionales. Aquí hay otra figura que les puede servir, digamos, un poco para recordar lo que vimos, ¿cierto? Por dónde va la aplicación del campo de radiofrecuencia B1, la precesión, digamos, o el pulso de 90 grados, cómo se ubica la mantención, la recuperación de la FID, básicamente un espectro RMN en un experimento 1T adicional o clásico, como protón. Y para hacer la diferencia, bueno, lo que tenemos acá con relación con eso es obviamente distinto a lo que tenemos acá, donde ya tenemos todos los pulsos y lo que yo encuentro acá es un espectro bidimensional multipulso. Entonces, quedan claros los procesos de preparación, evolución, mezcla y detección, que es el ciclo completo por el cual se explica un experimento 2D multipulso. Preparación son la frecuencia, los pulsos que se utilizan. Evolución, el primer proceso de transferencia de energía o acoplamiento. El pulso de 90, que en realidad con el tau es un tiempo de mezcla que es, yo diría, una suerte de un pulso de purificación o selección. Y el pulso 90 final, que obviamente es el pulso que se genera para obtener la máxima magnetización antes de recoger la FID. Esto es importante porque si la idea siempre es tener una magnetización máxima para obtener una relación señal-ruido más intensa también. Esos son los ciclos clásicos. Ya habíamos mostrado anteriormente, ¿cierto? Por lo tanto, solo se repite un poco lo que ya habíamos conversado, ¿cierto?
que lo habíamos visto en COSI, por lo tanto, la interpretación de esto es similar. O sea, lo que yo tengo acá es, de todas maneras, la clásica eh, ejemplo de que aparece aquí, la voy a seguir ahora, de el proceso sinusoidal en T1, ¿cierto? La FID en T2, que aparece acá, el experimento 2D, que aparece como una presentación tridimensional, pero la interpretación clásica es la interpretación bidimensional, identificando la diagonal y obviamente los picos cruzados que corresponden a las correlaciones que yo busco. Así que no hay nada nuevo con eso. Esto, bueno, a mí creo que se me quedó repetido. Es lo que ya les había explicado. Entonces, tratando de modificar, me quedó nuevamente la... Bueno, no viendo nada nuevo, ¿cierto? Uno puede hacerse la pregunta. Y bueno, y aparte de 2D, ¿existen experimentos multidimensionales? Sí. Hay experimentos 3D. ¿Qué requiero? Un T1, un T2 y un T3. Nosotros no vemos este experimento. ¿Qué se podría ver con esto? Por ejemplo, en el experimento acá, entre T1, voy a cambiar el color del lápiz. Ahí está. ¿Qué estoy viendo entre HA y HB? Entre HA y HZ, por T1 aparece un efecto NOE o acoplamiento dipolar. Y entre T2, ¿cierto? Y T3, ¿qué sería eso? El T2, básicamente lo que yo tengo sería un acoplamiento entre HZ y el átomo de carbono, que lo vamos a ver posteriormente. Este acoplamiento sería un segundo. Y T3, obviamente, corresponde siempre a la FIT. Por lo tanto, hecho esto, significa que si puedo ver una suerte de NOA con una interacción protón-carbono y recoger eso, y lo podría graficar, obviamente, en una FIT tridimensional, tengo un espectro 3D que se vería como una caja tridimensional. Yo nunca he visto esto en verdad, lo he mirado algunas veces, me parecen bastante rebuscados y en general uno tiene que llegar a necesitar algo muy, muy rebuscado para que le interese observar esto. En general, cuando se hacen, algunas personas lo utilizan, quizá en proteína, pero utilizando algunos modelos de interpretación matemática o algún tipo de inteligencia artificial para generar estas visiones tridimensionales y interpretar lo que está ocurriendo. Pero, ¿cierto? Se muestra por qué razón. Porque con respecto a lo que comenté, la interpretación, el espectro, cómo se grafica puede ser distinto, pero el mecanismo de obtención son los clásicos, o sea, pulsos, tiempos. ¿Mm? Pulsos, tiempo, si hay más de un tiempo es un bidimensional, si hay tres tiempos es un tridimensional. Si hay tau en vez de tiempo, básicamente son tiempos de mezcla y son tiempos de selección que también permiten generar un experimento. Eh, Cuando volvamos al laboratorio voy a volver a mostrarle algunos experimentos, vimos los más clásicos en la presentación, cuando volvamos para ver las muestras problemas, vamos a revisar con más detalle los otros experimentos y ver cómo se generan y cuántos pulsos llegan a tener. ¿Dudas? Suma total, resumen total, para que lo revisen. Nos queda un tercer y último experimento que no vamos a ver en el curso, pero que también es fácil mostrar. ¿Por qué razón no lo vamos a revisar? Porque es un experimento que se utiliza cuando tengo preguntas concretas. Los 7 experimentos que ya generamos en el laboratorio y los que ustedes vieron son suficientes prácticamente para resolver una molécula. Experimentos TOXI son interesantes cuando tengo superposición de señales, fragmentos moleculares y me quedan algunas dudas que resolver. Como tal, por cierto, se los vamos a comentar y
También se llama como experimentos de correlación total o Total Correlation Spectroscopy, básicamente. Y lo que hacen es generar un espectro TOXI, que es el que aparece acá, que es un experimento que es similar en vista, se ve igual que el NOE y se ve igual que el COSI. ¿Por qué? Porque es obviamente un experimento 2D que correlaciona obviamente dos frecuencias que son las frecuencias de protones en ambos casos. Por lo tanto, es un experimento multipulso que se desarrolla eh, eh, obteniendo como resultado final una correlación que permite hacer algo un poco más completo que que el COSI. ¿Qué es lo primero a considerar? Todas estas correlaciones ocurren a través de una correlación que son J3. Por lo tanto, entre HD y HC, esa correlación no va a ser observada. Y si ustedes ven acá, HD aparece como un núcleo o una señal que no correlaciona con nada. Por lo tanto, lo que se observa es un sistema de spin o una cadena en que los núcleos se van acoplando cada tres enlaces. El COSI lo que hace es acopla HC, para mostrar un poco la diferencia, HC con HB, ¿cierto? Y HB con HA entre ellos, ¿cierto? Pero este lo que hace es, si HC ve HB y HB ve HA, entonces HA observa a HC o se observan con HC. Por lo tanto, significa esto, que si yo tomo cualquier núcleo que tengo acá, vamos a tomar HC, este núcleo, entonces lo que yo encuentro es una correlación. Significa entonces que HC está en el mismo sistema de espino, en la misma cadena que HB, y también está en la misma cadena que HA. Por lo tanto, el TOXI me permite decir que HC, B y HA pertenecen a una cadena, digamos, carbonada en este caso, que están todos a tres enlaces. Por lo tanto, cierto, lo que veo también para HB es lo mismo. HB está viendo a HA y también a HC. Por lo tanto, lo que yo observo es un espectro con mucho más correlaciones que las que ya observaba en el COSI y en el NOESI. Eso es esencialmente el TOXI. ¿Cómo se selecciona? Bueno, por tiempos y mezclas. Pero obviamente no vamos a mostrar acá porque ya se complejiza un poco la mirada del diagrama total de pulso. Lo podemos ver en el equipo posteriormente. Pero lo que yo tengo es un tiempo interesante, que es el tau, que yo les comentaba, el tau, que es un tiempo de mezcla, básicamente, ¿cierto? El tau, me quedó feo el tau. Este tau que aparece acá, que sería el tiempo de mezcla en TOXI del orden de los milisegundos, lo que hace es permite ir obteniendo esta respuesta. Entonces lo que se va modificando son los tiempos de mezcla, de tal manera que primero uso tiempos de mezcla corto y después lo voy alargando. De esta manera lo que voy consiguiendo son primero HB que se ve con HB, si el tiempo es más largo, bueno, HB de igual de HA, pero también con HC. Y así sucesivamente. Entonces, si el tiempo de mezcla es largo, yo logro ver todo el sistema de spin conectado en el experimento que les mostré anteriormente. ¿Mm? Eso básicamente es un tercer experimento homonuclear, que sería el TOXI. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a ver un comentario general respecto de esto antes de cerrar esta parte, pero también para el dato. Por ejemplo, yo creo que ya estamos en condiciones de observar, junto con el TOXI, otra cantidad de acoplamientos. Por ejemplo, si uno mira una molécula cualquiera, acá aparecen varias constantes que son interesantes de considerar. Por ejemplo,
aparecen constantes como J1 carbono-carbono. Obviamente esa es una correlación que solo la voy a observar con algún experimento especial y carbono enriquecido, pero están dándole los constantes clásicos. Un J2, por ejemplo, protón-protón, que sería, por ejemplo, un carbono que tiene dos núcleos que son distintos porque son ecuatorial axial o porque están cerca de un doble enlace, y sus J2 normalmente son 14 Hz. Tengo acá un acoplamiento J nitrógeno-carbono que también se puede ver en algún experimento, pero que en el equipo nuestro no podemos verlo porque en realidad o seleccionamos nitrógeno o carbono por el tipo de sonda, pero hay otros núcleos, otros equipos que tienen sondas especiales para ver núcleos entre nitrógeno y carbono. Normalmente quienes trabajan en proteína diseñan sondas de este tipo. Y también se conocen los valores de J cuando las constantes son obviamente a dos enlaces, que sería eso. ¿Mm? El, claramente el J1 entre carbono y carbono que está acá obviamente más intenso, y así hay diferentes jotas que pueden ser observadas en estos espectros. Y un ejemplo, ¿cierto?, para ver Toxi que es interesante, es el que se muestra en este espectro, perdón, en esta imagen, en donde, por ejemplo, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es, primero que nada, tres sistemas de spin cerrado. ¿Por qué le decimos eso? Porque acá, por ejemplo, entre este carbono y este enlace hace que el protón HB con los protones delta estén a cuatro enlaces, por lo tanto, estos no van a tener tóxico. Por lo tanto, ¿cierto? Este es un fragmento que yo voy a observar por tóxico. El otro de acá ocurre lo mismo, o sea, aquí hay otro fragmento que ocurre exactamente lo mismo y que me da otro toxi, y este otro fragmento otro toxi. Por lo tanto, cuando veo un experimento de eh, toxi para esto, lo que yo voy a observar es eh, los tres fragmentos de spin dentro del mismo espectro, pero obviamente separados. Por ejemplo, acá nosotros vemos, ¿cierto?, que el primer núcleo aparece, perdón, el primer fragmento, que el espartano, aparece acá con todas sus correlaciones totales, que el toxi. Después aparece el sistema aromático, que aparece acá, ubicado justo como es un sistema aromático, justo cae dentro de esta zona, pero forma su sistema spin, y rodeado el sistema de spin por el FED, por el fragmento que aparece acá, que sería el fragmento intermedio, que también aparece ubicado. Obviamente, todos los fragmentos están sobremontados, pero se pueden observar perfectamente. Acá hay otro, acá hay otro espectro, otro ejemplo, ¿cierto?, de lo mismo que estábamos conversando, que se puede ver también y que corresponde a dos fragmentos que están separados por un éter. Ambos fragmentos, si uno los sigue, que son azúcares en el fondo, los puede observar como tóxicos completos, por ejemplo. Todo lo que está en verde corresponden al sistema de la derecha que tengo acá, y todos son esas correlaciones habitualmente, aparecen acá. Las otras rojas tienen todo lo que aparece pintado en rojo acá y corresponden a las correlaciones totales. Acá, por ejemplo, se muestra la correlación total que se muestra para el experimento para los protones 2 y 4 que aparecen marcados en este proceso. Con esto terminamos con los homos nucleares, ¿cierto? Mostrando obviamente otro ejemplo que se ve bonito también, ¿cierto? Donde eh, la particularidad de este ejemplo es que uno puede discriminar zonas muy concretas para los efectos del tóxico. Pero, por ejemplo, si uno observa, ve matrices completas que van a indicando, ¿cierto?, lo que tenemos los diferentes fragmentos de tóxico. ¿Dudas, consultas sobre este experimento? Como les comentaba, en algún momento se lo van a encontrar. No es un experimento que vayamos a revisar nosotros. Sí, para cerrar esta parte,
¿Mm? Este es un experimento compuesto. Vamos a revisar algunos, pero es interesarlo ver. Por ejemplo, si ustedes observan acá, lo que yo tengo es un sistema de interacción. Este sistema de interacción podría ser digamos, un anfitrión huésped, ¿cierto? Que están cercanos en la propuesta. Lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Es eso. Y lo que se puede observar, ¿cierto? Es una perturbación selectiva. Nosotros ya revisamos que hay pulsos selectivos o pulsos de irradiación selectiva para un solo núcleo. Supongamos que este es un receptor X que yo lo puedo activar aplicando una radiofrecuencia selectiva. La gracia es que este receptor tiene un protón que está cercano a un protón de un ligando, que podría ser lo que yo tengo incluido dentro. Entonces, como están rodeados o cercanos, debería haber un efecto Noe, que sería el que se muestra acá. Y obviamente lo que se hace es, si yo veo esto y le hago Noe, lo que yo voy a observar en el espectro es selectivamente el núcleo HA, porque es el único que estoy perturbando, dado que para perturbar HA la única opción que tengo es hacerlo a partir de la perturbación del receptor. ¿Cierto? Por lo tanto, en mi experimento va a ser selectivo, voy a ver solo HA. Pero si yo hago este experimento mezclado con un TOXI, o sea, un experimento doble, NOE y TOXI, que en el fondo es mezclar una secuencia de pulsos para un experimento NOE, que son 3 pulsos de 90, y después asociarlo con un experimento TOXI, donde voy cambiando los tiempos de mezcla. Entonces, ambos experimentos, o sea, un experimento con pulsos y tiempos para hacer esa selección, me entrega este espectro, donde, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es decir que HA está con HB, HC y HD en la secuencia de spin que yo puedo observar. ¿Mm? HA, HB, HC, HD. ¿Mm? Habitualmente eso es lo que se puede observar en un efecto Toxi de un experimento que es un experimento, digamos, un poco más complejo, pero que en realidad, cierto, es un experimento mixto. ¿Mm? En este caso, tengo como resultado un experimento mixto que es la suma o la intercalación, yo diría más bien, de dos experimentos mononucleares, el NOE y el TOXI. ¿Mm? ¿Dudas? ¿Mm? Profe, Sí, una cosita, me voy a tener que retirar. Tengo un temita aquí en el trabajo, pero después veo la grabación. perfecto, no hay problema. Vamos a terminar con esto rapidito y vamos a ver algo de la tarea, lo conversas después con Andrea. Vale, profe, muchas gracias. Disculpe. Ya, ok, no hay problema. Eh, bueno, un rapidito esto para que lo tengan, ¿cierto? Esto que está acá es claramente un experimento, un espectro COSI. ¿Cómo sería un espectro COSI? Por lo que habíamos comentado, porque tengo correlaciones simples. Mm, Ahí, ahí. Ese es un fragmento y el otro es... Ujú. ¿Ok? Entonces son básicamente los fragmentos, tengo H3 con H2, H4, H6 y H7, que son más o menos aquí hay un acoplamiento de 4 enlaces, pero que se está observando. Eh, el siguiente experimento es otro experimento, otro COSI, que también lo pueden analizar y seguir, que también se ven las correlaciones. Este es un espectro que vamos a ver después, que es un espectro con carbono 13, que lo vamos a revisar dentro de las clases siguientes. ¿Mm? Espectros protones ampliados, ¿mm? Más COSIS. ¿Mm? No son muy buenas las imágenes, no hay mucho para encontrar por ahí en la red, hay que generarlas. Experimentos COSI. ¿Mm? COSIS, todos. ¿Mm? Ya, este es un acoplamiento HC que lo vamos a ver posteriormente. ¿Mm?
y nos queda revisar, ¿cierto? Otros experimentos que lo vamos a ver en una clase final. Eh, bien, lo que yo, bien, en términos simples, ¿cierto? Parte de esto que les he comentado, yo creo que mejor lo van a ver o lo van a hacer ustedes posteriormente con sus trabajos. ¿Qué nos queda un poco para mostrar en el marco? Yo creo que nos queda una clase o dos clases formales de esto y después quedan clases obviamente, de ejercicios que tienen que ver con eso, que yo le voy a pedir a Fabián que me ayude, más de RMN. Así es que yo me imagino, vamos a ver la posibilidad de que, eh, la pregunta, ¿cómo están de tiempo? ¿Qué posibilidad hay de que avancen de aquí al jueves como para que le pidan ayuda a Fabián y vean algo del RMN con Fabián y poder avanzar? ¿Podrán trabajar con el mestre en las moléculas que tienen? Por lo menos para generar algunas dudas. Ujú. ¿Qué creen? Profesor, ¿Sí? yo observé las carpetas que usted me pasó 5 carpetas nada más. Dentro de... De del último envío que me dio, entonces no, en realidad todavía estoy analizando los espectros como para saber si es la molécula que me dio o si era la diaminopiridina que estábamos analizando. Ah, perfecto. Voy a revisar porque pensé que te Porque había enviado solo la correcta, pero deberías tener más experimentos. Mira, por eso. no sé si hoy día creo que voy a ir a otro laboratorio, pero yo creo que mañana ya lo puedo ver. ¿Ok? Sí, profesor, porque yo asumo, o sea, como son 5 carpetas y por el espectro de protones más o menos asumo que fue la diaminopiridina, Mm, conversándolo aquí con también un poco con ayuda de Mijail, ya. eh, para que usted lo revise, porque si no, para que me envíe las carpetas que faltan de Mira, la otra parte. mira, yo te lo envié desde del equipo del laboratorio. Si Sí, ¿podrías enviarme tu archivo a mi correo para revisar qué me faltó? sí, sí, Ya, se lo puedo porque hacer. si fuese así, yo eventualmente puedo pedir que me reenvíen el correcto y te lo reenvío también. ¿Ok? A lo mejor lo podemos hacer hoy día. Ya. Ya. ¿Ok? Entonces, Andrea, Andrés, ¿todo ok con sus moléculas? Sí, profe, en mi caso yo he estado revisando los espectros un poco para aprender cómo analizarlos desde el programa, eh, basado en lo que habíamos visto con Fabián en la clase anterior, de cómo procesarlos, ponerlos bonitos para poder ver las Ok. correlaciones y todo. Entonces, en eso estoy, sin embargo... Pues dentro de lo que yo he visto, creo que las dudas que tal vez me surgen es cómo analizar la parte del experimento de nitrógeno que fue el que hicimos para las moléculas que corrimos hace 8 días. Que si bien no se ve muchas correlaciones porque solamente hay la presencia de un nitrógeno intracíclico, pues todavía no sé cómo leerlo bien para poder dar una conclusión al respecto. Mira, lo que vamos a hacer ahora precisamente les voy a mostrar algo. Pero, por ejemplo, después pueden ir en la parte donde hay una forma de llevar a cabo un análisis. Entonces, lo que yo les voy a pedir para que avancemos, según les voy a mostrar ahora, es el trabajo en dos partes, porque ese trabajo en dos partes tengo que evaluar que al principio estén haciendo, digamos, la primera parte correctamente, porque si no hacen esa correctamente, entonces el resto del análisis va a ser complejo. Entonces, yo les voy a compartir ahora, ¿cierto? Un ejemplo. Esta tiene algunos defectos porque es una tarea real que me entregaron, ¿cierto? Entonces, pero sí es bueno verlo de esa manera. Tengo dos ejemplos y quiero mostrar una presentación. No está completo el informe, pero por lo menos nos va a ayudar a ver qué es lo que tienen que hacer, ¿ok? Están viendo algo, ¿cierto? Sí, Ya, pero no en presentación. no, Ahora está ahora sí. cambiado. ¿Está bien o está cambiado? No, está bien en presentación. Ya, perfecto. Entonces,
Veamos, por ejemplo, esa es una molécula simple, bueno, la vamos a ver en detalle con todas las J, que es el dibujito que hicieron al final con todos los J, pero en realidad lo que interesa es, obviamente, ¿qué vamos a hacer? El primer experimento que ustedes reciben es un experimento protón, ¿correcto? Ya, ya. Ese experimento protónico, ¿qué es lo que uno busca hacer? Ahora, hay varias sugerencias. En realidad, ¿cierto? En este trabajo en particular, quien lo hizo partió trabajando el espectro protónico. Eso se hace más que por la forma correcta de resolverlo, digamos, es por costumbre y no tengo problema con ello. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué experimentos son los primeros que ustedes van a analizar porque son de donde obtenemos la información? Los primeros espectros que analizan son de protón y de carbono 13. Es lo primero, ¿correcto? Independientes del orden en que aparecieron, como lo hicimos en el laboratorio, los primeros que tienen que observar son carbono y protones. ¿Por qué lo hicimos en ese orden en el experimento? Bueno, básicamente por los tiempos que involucran. De hecho, el segundo experimento que hicimos fue el COSI porque es un experimento homonuclear que se mide en tiempos muy cortos, es protón-protón, y lo hicimos luego del protón, o sea, como el segundo experimento. Pero no es el que se analiza seguidamente el protón. Por lo tanto, ¿cierto? Si toman la decisión de partir por el protón, lo que tienen que hacer, obviamente, es presentar en un trabajo, porque la idea es ser lo más eficiente posible y tratar de reducir la cantidad de figuras con la mayor cantidad de información posible para fácil lectura. Si yo genero un experimento, muestro el protón y después muestro cada una de las ampliaciones protónicas por separado, tengo cierto que seguir leyendo página tras página para tratar de entender. En todo caso, tiene bueno porque me presenta un espectro protónico prácticamente total para una molécula en aquella zona que es de interés, ¿correcto? Significa que bajo 7 puede estar en alguna parte, va a estar también el espectro total, es bueno que lo pongan ahí en un anexo, pero el del análisis correcto es esto. Dentro de eso, lo que observan, estas señales que son ampliadas cada una de ellas con su respectiva zona, indicando básicamente los desplazamientos químicos y acá aparece algo que obviamente tiene que ser corregido por ustedes cuando le corresponda, porque puso exactamente lo que entrega el maestro. Y el maestro entrega solamente los máximos. Pero si ustedes observan, de acuerdo a lo que conversamos, en realidad acá, por ejemplo, en observen el mouse, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Ya. Voy a usar el lápiz mejor porque el mouse siempre me saca de... Ya. Por ejemplo, si ustedes observan acá hay solamente una señal, pero acá hay otro máximo y acá hay otro máximo, que no son recogidos. Entonces la sugerencia es que esa información sí tienen que recoger en algún momento. En términos simples, en esta parte que es con protones, solo trabajenlo a nivel de hipótesis. Por lo tanto, a simple vista, ¿qué dirían ustedes? Mira, esto que parece acá se parece a un triplete, y a lo mejor es un triplete de doblete porque se insinúan doblete. Esto claramente uno puede presumir que es un doblete de doblete, ¿ven? Porque yo tengo esto, ¿eh? Que es más o menos la forma. No tienen que dibujarlo en el espectro, pero más o menos tiene que quedarles claro qué es eso. Por lo tanto, ¿cierto? Básicamente necesitan conocer este valor de J y necesitan conocer ese valor de J. También lo pueden sacar desde el maestro, por eso la idea es que avancen y consulten con Fabián. Duda, ahí tienen los J para eso. Esto claramente es un singlete y esto acá está extraño, no sabemos, parece un triplete, pero acá hay dos señales, acá también. Entonces uno puede hacer esto, ¿no? Esto es un doblete, pero claramente o es un doblete doblete, un triplete doblete, no es muy claro. Ustedes pueden poner algo aprox para indicar eso. Pero este valor de J sí lo pueden calcular, ¿cierto? Y podrían eventualmente calcular ese valor de J, que son los máximos. Son valores que van a ser aproximados, ¿correcto? Entonces tienen. ¿Qué parámetros tienen que incluir? Acá se incluyeron los desplazamientos químicos, claramente, ¿cierto? El que se informa es este, porque corresponde a la señal central.
Este de acá, el que tienen que informar es este, porque corresponde a la señal central, y en esto tienen que calcular el punto medio. Este es el desplazamiento observado, que no está puesto acá. Por lo tanto, eso tiene que ser corregido. Acá, este obviamente corresponde a la señal central y tiene los desplazamientos químicos, ¿cierto? Eso es lo que se presenta. ¿Para dónde vamos? Que en la primera parte. El segundo, ¿cierto? Sería, acá están dos espectros de carbono 3, que son el carbono 13 propiamente tal, que es el desacoplado, y el experimento de... Aquí no están especificados, pero es evidente que el que tiene mayores señales, este, corresponde al carbono 13 desacoplado, y este que está acá es el DES que nosotros hacemos, que falta un nombre acá, no está puesto, sugerencia pónganlo, que son los DES 135. Por lo tanto, por ejemplo, primera consideración, en el protón no se le pusieron números, pero acá sí puso números. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer como sugerencia de partida es numerar todas las señales de carbono como quieran, partiendo desde la que está más desplazada, que en este caso es lo que se hizo, hacia la menos desplazada o menor frecuencia, o al revés. Por cierto, cuando hace una comparación, todos estos núcleos que están acá, que son los de carbono no cuaternarios, son los mismos que aparecen acá, entonces ya tienen una diferencia importante de una conclusión. Entonces, con eso, ¿qué van a observar? El tercer experimento, que tenemos que revisarlo todavía, ¿cierto? Que sería el que nos falta, pero que es muy simple, es un experimento que puedo explicarle acá directamente. Es el HSQC, ¿cierto? El HSQC que ustedes tienen posiblemente sea sensible a la fase y les va a dar colores azules y colores rojos. En el ejemplo particular, ustedes trabajando con el trimestre tienen que lograr que cada señal sea de un solo color, porque si tienen residuos como esto, significa que la fase no está muy bien, ¿ok? Pero independiente que la fase no esté muy bien, esto entrega correlaciones. ¿Qué hacen acá? También este es el experimento total, si se fijan, y las señales que tienen correlaciones, que son básicamente tres, son las que se muestran acá. Acá en la izquierda es solamente una ampliación. En la izquierda lo que se hace es una correlación. ¿Por qué razón? Porque, digamos, por definición previa, lo que al numerar los carbonos, ¿cierto? Serían 7, 6, 5 y 4, yendo de menor a mayor frecuencia. Entonces, eso significa que cuando hacen esto, los núcleos deberían ser 7, 6, 5 y 4. Si se observan ustedes, los otros carbonos que están acá no tienen correlaciones, ¿ah? Y básicamente, ¿cierto? Dentro de eso, los que tienen correlaciones con protones deberían ser el 5, el 3 ¿ya? Y el 2. Entonces, esto es lo que se los comento, por cierto, esto básicamente es lo que no deben hacer. ¿Por qué? Porque esta nomenclatura que está puesta acá es una nomenclatura que corresponde a la forma en que suelen numerar las moléculas. Pero la nomenclatura que tienen que representar ustedes es la que utilizaron. ¿Qué es lo importante de esto? Es que estas señales que están acá, por ejemplo, esta que está acá, es la que ustedes identifican con ese carbono. Entonces tienen que ver si corresponde al carbón 6 o 7. Esta que está acá es el 5. Por lo tanto, las correlaciones son H77, que sería allá, y H66, porque son las correlaciones de los carbonos que se numeraron. Después, las otras son, la siguiente que está acá es el H, como era el carbono 5, que es el que se había numerado de esa manera, le corresponde, por lógica, que este tiene que ser el H5. Por lo tanto, en resumen, los protones se nombran con el HSQC con el mismo número que se nombraron los carbonos arbitrariamente. Bueno, por lo tanto, esto será el 4. ¿Ya? Hago un resumen de nuevo. Independiente de que ustedes analicen el protón y el carbono, mi sugerencia es que enumeren
el carbono en cualquiera de los sentidos, de mayor a menor frecuencia o al revés, arbitrariamente, en orden correlativo. ¿Por qué? Porque cuando hagan el análisis del HSQC, que es uno de los primeros análisis que hacen, y ya tienen el protón hecho, lo que van a hacer es en el eje de los protones, que es la F2, pegotean el espectro de protones, que lo pueden hacer en el Mestre, y en el F1 pueden pegar cualquiera de los dos espectros, el carbono o el TEP. El TEP resulta interesante porque solo muestra las correlaciones carbono-hidrógeno, que son las únicas que muestra el HSQC, porque el HSQC es un J1 carbono con hidrógeno. Por lo tanto, el HSQC solo ve eso. Entonces, habiendo numerado obviamente los carbonos, al protón se le asigna el mismo número. Entonces, tenemos 4 experimentos y ustedes pueden construir esta tabla. Si no me siguen, podemos volver un poquito atrás. Estas señales que están acá, estas son las que se numeraron para el carbón, ¿correcto? O sea, 1, 2, 3, 4, 5 fueron las señales que se le dieron al carbono 13, ¿correcto? Si ustedes se fijan, hacia atrás son 206, 172. Esto está también en la presentación que les compartí a ustedes todas. Dentro de esa está para cada señal su desplazamiento, ¿correcto? ¿Qué vemos después? Esto que está acá, estas decisiones, 3, 4, 5, 6, esto de acá se hace utilizando concertadamente el experimento HSQC, el experimento, ¿cierto?, carbono 13 y el experimento DEP. ¿Por qué? Para asignar, ¿qué cosa? Para asignar cada protón. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Si yo miro en el HSQC, veo que la primera señal que voy a encontrar si me voy de menor frecuencia es 695, ¿correcto? Cuando miro el HSQC, ese 695 va a estar, digamos, correlacionando con el 118, ¿correcto? Por lo tanto, si la primera señal protónica correlaciona con el 118, ese H le corresponde el valor de H7. Por lo tanto, este es el carbono 7 y este el H7, por eso están puestos en la posición 7 ambos. Y así, para todos con HSQC lo hago de esa manera. Lo siguiente es que, ¿qué busco? El DEP, ¿qué me indica? El DEP me va a decir cuáles son los carbonos cuaternarios. Por lo tanto, ya sé qué son estos carbonos cuaternarios, los tengo acá, y como tengo estos carbonos cuaternarios, no van a estar asociados a carbono, por lo tanto, inmediatamente, ¿cierto? No voy a buscar esa correlación. Entonces, con el DEP construyo fragmentos de carbonos cuaternarios, ¿correcto? ¿Qué hago? Todos estos de acá son señales que me muestra el DEP. Recuerden que el DEP me muestra CH2, CH3 y CH. De acuerdo a la información del DEP, que son todas positivas, puede ser CH o CH3, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo sabemos que son CH y no CH3? Primero, por la posición, son protones aromáticos. Y lo segundo es por la integración que yo veo en el espectro protónico que también falta. Es decir, si sé que para discriminar un CH y un CH3, y ya encontré que ese carbono 136, que puede ser CH o CH3, por el TEP, correlaciona con el 753. Y el 753, que es de protones, ¿qué tiene? Integra para 1. Luego no es CH3, sino que es CH. Y bueno, esta es la integración, el acoplamiento espín aproximado, y este es más o menos uno de los J medidos. Si se dan cuenta, estos J de acá no están del todo correctos porque no tienen que ver con el espectro, pero es una forma de intentar hacer la tabla. Esta primera tabla no requiere que los valores de J estén perfectos. Lo que se requiere y lo mejor, digamos,
que tienen que tratar de hacer ustedes es tratar de que la asignación de cada protón con cada carbón sea correcto. Y hasta ahí quiero que lleguen y me envíen ese trabajo. ¿Ok? ¿Dudas? Fecha, profe, para enviar el... Mira, esto lo trabajamos de manera, mira, mientras más pronto para nosotros mejor y para ustedes también. Cuando lo terminen, envíenlo, porque entenderán que si les pido una fecha para todo, me van a saturar de trabajo a mí y a Fabián. Nosotros tenemos que ver los espectros. Independiente que se lo hayan pedido algunas moléculas o una de ustedes, también tenemos que mirarlas. Entonces, cuando lo terminen, nos mandan el espectro, digamos, el archivo que yo les envié o la clave, yo la puedo ver en el equipo si se la envían a Fabián con el archivo y nosotros chequeamos esto, ¿correcto? Entonces, cuando nomás lo tengan, lo envían, ¿ok? Ya, Cada uno, sí. el profesor Fabián, el jueves estará disponible como para 1 hora en la mañana. El jueves, si quieren, yo le digo a Fabián que les ayude con Mestre, ¿ok? Sí, porque la Entonces, intención sería bueno que él al menos vaya viendo lo que vamos haciendo y un poco que nos ayude en el proceso para poderle entregar la información cuanto antes. ya, mira, hay dos cosas que podemos hacer. Depende de ustedes. Si quieren, nosotros el jueves terminamos para ver los experimentos 2D que son heteronuclear. Y yo le pregunto a Fabián, creo que en este momento tiene tiempo, en qué momento se podría juntar para las preguntas? Si ustedes mandan alguna probabilidad y lo hacemos de esa manera, entonces, pero esta semana tendrían 2 juntas con nosotros, jueves conmigo y en otro momento con Fabián. O si prefieren, dejamos un poquito lo que queda para más adelante y trabajan con Fabián este jueves. ¿Qué prefieren? Ujú. En mi caso, profesor, me gustaría trabajar un poco con Fabián para ver cómo me va con el Mestre Nova y si el martes próximo podemos tener clase con usted, allí podríamos ver quizás Lo que eh, queda. exacto. Ya, perfecto. Entonces le decirle a Fabián que lo reciba el Por lo jueves. menos, por lo menos para, perdón, por lo menos para ir conformando la información que usted nos está indicando hoy día de lo que tenemos que presentar y que de cierta manera tengamos un apoyo por parte de Fabián con respecto al Mestre Mm, y poderlo entregar a tiempo. perfecto. Ya, miren, rapidito. Ya, después son los experimentos que ustedes son para la segunda etapa. Ya, déjame ver un poquitito. Y eh, de todas maneras, ¿cierto? Les voy a reenviar personal. Pueden buscarlo, pero está el formato de cómo entregar el informe. Miren, como un dato adicional, tómenlo como referencia. eh, lo que necesito recibir es un análisis de moléculas, donde ustedes van a interpretar una molécula. Esta primera parte, no lo olviden, que es hasta cierto punto una confirmación o un análisis crítico para ver si efectivamente los experimentos que yo les estoy enseñando hacen lo que dicen que tienen que hacer. ¿Correcto? Por lo tanto, la molécula ustedes la conocen y ustedes conocen la molécula y saben lo que debería dar cada experimento. Sabiendo lo que quiere dar cada experimento, lo que tienen que hacer es buscarlo en el espectro y confirmar que efectivamente eso está. Es decir, por ejemplo, si mi molécula hay un CH3, un CH2, yo tengo que encontrar el fragmento que digamos un triplete con un cuarteto. Si me dice que están vecinos, J3 tengo que verlo en el COSI. Por lo tanto, cierto, si uno lo mira al punto de vista experimental, mira, tengo que hacer algunos experimentos y quiero poner a punto mis blancos. Quiero ver si mi espectro están haciendo lo que yo quiero que haga. ¿Por qué razón? Porque en el segundo trabajo no van a conocer la molécula y en este caso es al revés. Como ya aprendieron a leer los espectros, entonces ahora leyendo los espectros tienen que presumir fragmentos. Por lo tanto, la mirada es distinta. Sin embargo, el método es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces,
dentro de ese punto de vista, la idea es que sean lo más metódicos posible, como les comentaba, y vayan trabajando esto de a poco, porque algún día van a tratar de meterse en el metro y se van a dar vuelta con el protón más de la cuenta, no van a poder calcular los J, le van a entrar dudas. Bueno, ahí preguntarle a Fabián. Escríbanos si tienen duda a mí, a Fabián, por cualquier consulta, ¿ok? Porque, Eh, bueno, si pueden ver a alguien, creo que está con ustedes allá en la Andrés Bello, me dijeron que estaba, alguien conoce a, ¿cómo se llama? Tú me nombraste a alguien delante, ¿no? Que le estaba ayudando un poco. Mijail. Ujú. ¿Ah? Ya, bueno, veamos. Acá hay otro espectro más complejo. Fíjense, por ejemplo, que este espectro es más complejo que el anterior. Y ven más señales. Se ve claramente un triplete y señales complejas, dos tripletes, singlete, singlete. ¿Ok? La misma historia acá cambió porque acá pusieron la integración, se dan cuenta de la forma clásica que yo habitualmente no uso, uso solamente la integración en Mestre, que sería la parte inferior como un número, a diferencia del otro, tienen calculado los J y expresado arriba cada J que observaron, pero claramente esta es una señal simple, esta es compleja, por lo tanto los J que aparecen acá no son correctos, se la entrega el Mestre. Lo otro bueno que tiene este espectro es que está indicado exactamente los desplazamientos químicos, correctamente, a diferencia del anterior. También partieron por el protón y dejaron para segunda presentación el carbono 13. Acá, a diferencia del otro, no numeraron el carbono 13, cosa que yo sugiero, sino solo pusieron sus desplazamientos químicos, ¿cierto? También lo hicieron con el DEP. Acá se dan cuenta que hay CH2 a diferencia del otro, ¿cierto? Y acá hicieron el HSQC. Y acá recién pusieron una nomenclatura, ¿cierto? Donde lo interesante es que cada uno lo ubicaron con su respectivo carbono. Pero dejaron fuera los carbonos cuaternarios, que digamos, bueno, que en este caso no los tiene. Y ahí está nuevamente la tabla construida con los fragmentos propuestos. Acá pusieron los fragmentos en rojo para indicar, obviamente, que lo más probable es que tengan que ser chequeados para ver si son correctos. Y estos son los COSI, que va a ser segunda parte. Entonces, solamente hasta la tabla, ¿ok? Sí, sí, profe, queda claro. Profe, soy Andrea y le mandé un correo, le mandé un mensaje al correo. Ya, gracias. Por favor, revíselo y me avise. A mi correo Ya. Y personal, ¿verdad? sí, con respecto a la clase de Fabián, sí, yo también prefiero que sea el jueves, este jueves, para Per- avanzar al menos esa primera parte, terminar esa parte y luego enfocarme en la otra, en la segunda parte que hay que entregar. Perfecto, no hay problema, ¿ok? Ujú. Ya. Estamos, ¿qué hora es? Las 10. Las 10 y más o menos la hora que pensamos terminar. Bueno, de cualquier manera, hay dudas, después me preguntan, yo puedo hacer una primera corrección y le puedo indicar con detalle lo que tienen que ir completando. Eh, busquen, lo último que les voy a mostrar para que lo busquen. Busquen Ujú. esto, a ver si se lo puedo compartir. Busquen esto en el driver, a ver dónde lo tengo. Mm, No sé si ven eso, ¿no? sí, sí lo vemos. Ya, yo no lo veo muy bien, no sé por qué. Ahí está, ya. ¿Se dan cuenta, por ejemplo? Esto es más o menos el primero, ¿cierto? Ustedes conocen la molécula, por lo tanto, indicar, aquí hay un ejemplo del experimento. Para ustedes tienen que sumar los que tienen nitrógeno que les falta un experimento. Son las nomenclaturas que habitualmente se utilizan. Por lo tanto, ¿cierto? Ese es el primer objetivo. Nombre, asignatura, semestre, año, bueno, eh, su nombre, ¿cierto? Y análisis de datos, ¿cierto? Aquí están básicamente la etapa A es lo que tienen que hacer y llegar a esta tabla. Hasta acá completan, no la etapa B, ¿correcto? Finalmente, cuando entreguen el informe final, hay datos experimentales que sí les voy a pedir que lo incluyan. También lo podrían incluir desde ya, cuáles son los diagramas de pulso, cuál experimento que usaron, que son temas que tenemos que ver para la próxima clase que nos juntemos porque nos faltaron. Así que independiente que estén trabajando en eso, ya desde la próxima semana podemos empezar a ver la posibilidad de venir a hacer los experimentos con las muestras problemas. ¿Ok?
para Ya. completar el proceso. Como les digo, parece que estamos terminando pronto, pero bueno, queda mucho porque queda que hagan esto, que se metan en Maestro y que entreguen la tarea. Lo otro Ujú. cierto es que no hemos hecho tampoco, y parte del curso, no sé si hacerlo con ustedes en realidad, pero sí por lo menos vamos a hacer un ejercicio. Les voy a enviar algunos trabajos de que lo resuelvan y me lo envían, básicamente para que practiquen, que son cómo resolver algunos espectros con solamente técnicas de protón y carbono 13, un poquito para soltar la mano. Es como la prueba que le hago a los chicos de pregrado, digamos, ¿ok? Y Ujú. ahí hay Ah, unas formas de análisis que voy a ver si Fabián me ayuda con eso, yo también les ayudo después. Eso sería como el trabajo para ir consiguiendo los objetivos, porque vamos a ir directamente a 2D a esto, pero tenemos que trabajar un poco también el análisis de espectros protónicos. O sea, es necesario, es importante, ¿cierto? Aprender a sacar la mayor información posible de un espectro protónico. Si no, lo que uno hace de 2D siempre va a quedar un poquito cojo. ¿Ok? Así que eso nos queda pendiente y con eso búsquenlo acá y yo más adelante les voy a mostrar, digamos, algún trabajo que ya esté hecho un poco más completo, de manera de que ustedes puedan usarlo como referencia.